ahí había puesto de fondo, no sé si lo llegaban a escuchar y desgustar a Drexler, a mí me encanta, espero que lo conozcan como artista musical. ¿Tenemos algún paisano de Drexler por acá? Ahora en esta cuestión de la virtualidad, alguno que esté del No, exterior. profe, se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. Momento. Pe, 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 pe. A ver, ahí se me escucha mejor. Lo voy a poner al máximo em, sin control automático de volumen. ¿Ahí me escuchan bien? Se escucha igual. Muy Yo te bajito. escucho bien. Em, bueno, ¿a alguien más le pasa que me escuchan bajo? ¿Me escuchan muy bajito? No, yo te escucho bien también. Bueno, sí, yo igual ahí a los que participaron con el audio, yo lo escucho un poco bajo. em, bueno, tan alto no soy. Mal chiste, pero vamos amenizando ahí. Con auriculares, dicen algunos. Podría probar de cambiar el mic. A ver, un segundito. Y hacemos. em, a ver, ahí me escuchan bien o igual de bajo que hoy. Yo ahí escucho peor que antes. Ahí se escucha peor. Sí, sí, porque ahí ese es otro mic que no. Que estar al máximo y bueno, lo que me queda es hablar un poquito más fuerte, pero bueno, no voy a estar las 3 horas y media que va a durar esta clase hablando tan fuerte. Acompañaré con los gestos para que los que escuchan un poquito bajo se complemente un poco. Bueno, la idea también hoy es que puedan desarrollar ustedes una pequeña consigna también, así que eh, espera que me cierro acá mis cuadritos de diálogo. Eh, ahí está Leo, gracias. Eh, bueno, perfecto. Y antes de avanzar, lástima, no me pude fijar a ver cómo venían con las entregas del recuperatorio, más que todo con las cuestiones de el formato del link, que bueno, ya habíamos visto que estaba en eso, ¿no? En revisar bien la estructura. Hay mucho contenido para que lo revisen, no me voy a detener en eso ahora, así podemos avanzar con los temas que nos corresponden ya a la fecha. Pero aprovechen en todo caso entre hoy y mañana para seguir revisando si tienen alguna duda al respecto y probando. Acuérdense que pueden mandarle al bot un mensaje, lo voy a poner acá a la vista. Ponen así, TP1, o sea, signo de admiración, TP1, y empiezan y escriban, copien y peguen la URL que van a entregar, ¿sí? Con GitHub, etcétera, y al final que termine en la ruta. No incluyan el nombre del archivo PD, ¿sí? Solamente pongan la ruta que termina con el nombre del directorio o de lo que sería, en este caso, el branch o la rama eh, dentro del repositorio que hicieron. Bueno, em, escuchábamos hoy, los que pudieron, no sé, había puesto universos paralelos de Drexler y lo traía a colación por el hecho de que hay algo de eso en la programación, más cuando nos metemos en condicionales, ¿no? Cuando nuestro código comprende una un cierto conjunto de ejecuciones posibles, podríamos de alguna manera experimentarlas todas juntas, pero la experiencia sería otra, ¿no? Sería diferente la experiencia particular o la ejecución particular de cada porción del código a la ejecución condicionada por partes. Entonces, eso, por ejemplo, lo podemos lograr
con la programación, escribiendo, sujetando ciertas porciones de código a condiciones. Hoy nos vamos a meter, digamos, a concentrar lo que venimos viendo del uso de variables y de condicionales, eh, y en específicamente, o sea, los vamos a juntar en unos ejemplos mínimos y después los vamos a juntar en un tema que hace a cuestiones de interactividad muy comunes en la programación principalmente interactiva, que tiene que ver con el uso de colisión de coordenadas con superficies. Digamos, no solamente hace lo interactivo, sino también a lo animado, ¿sí? O a lo que está en movimiento, por ejemplo, nos puede servir evaluar la posible colisión de una coordenada con una superficie. Y más adelante vamos a ver la colisión de dos superficies, ¿sí? Pero primero, hoy, esta vuelta, vamos a ver colisión de coordenadas con superficies. Principalmente, o como ejemplo, por ejemplo, las coordenadas del mouse dentro de la ventana en relación a una superficie, eh, que las vamos a pensar en dos términos, en superficies que pueden ser rectangular, pero antes que eso vamos a ver colisión con una superficie circular. Eh, Bien, bueno, supongo ahí que está más o menos encaminado la cuestión técnica de la transmisión, así que sí. Primero, vamos a ver un ejemplo simple con processing para revisar este tema de el uso de variables en la animación, ¿sí? Así volvemos un poco a esta cuestión. En los últimos días no me fijé, pero ya en los días anteriores no había visto participación en la consigna desafío que pasó ahí como sutil y desapercibida en, en el foro donde había puesto, eh, esperen un segundito, donde habíamos puesto un desafío. Sigue presente, yo creo que esa podría ser todavía parte de la consigna de participación a modo de desafío. Acuérdense que no son obligatorias, pero las recomendamos para que digan, bueno, a ver, ¿cómo bajo los contenidos vistos en clase? Los pruebo en desarrollar algo como esto. Y hay una consigna que habíamos visto, que está planteada ahí, de animar un texto, una palabra que podía alternar. Después búsquenla en el foro, así no me voy ahora para ese lado. Pero búsquenla, desafío de la Comisión 3, y tiene que ver con animar texto. Si alguno hizo alguna participación que no hayamos visto y yo la dejé pasar, por ahí háganme el comentario, así por lo menos la menciono ahora. Y si no, bueno, después eh, lo, lo reflotamos al tema en el foro. Yo hice el desafío y lo subí. Capaz lo publiqué mal, me dice Catalina. No lo vi. ¿Cuándo lo hiciste? Perdón, Cata. Cata, discúlpame la inconformidad. No, no pasa nada. El martes pasado temprano, o sea, Ah, antes de la clase del martes está pasado. bien. No, bueno, entonces por ahí sí fue en el transcurso. Como esa consigna ya era anterior, yo ya esta semana no me estuve fijando. No me llegó aviso ahora que pienso. Voy a tener que revisar ahí la notificación. Em, ¿Qué les parece también si abrimos un espacio en el foro? Porque no sé si hay fuera de las consignas, o bueno, por lo menos lo podrían hacer ustedes o los que quieran, una especie de tema flashera o algo así, flashero. Profe, ¿qué hice mal en el TP1? Dice Micaela. Bueno, después lo revisamos porque ya estuvimos eh, viendo ese tema. Em, Abrimos abran un tema si quieren compartir otras cosas que se desprendan de lo que venimos viendo y quieren volcar ahí seguramente, digamos, variantes de los desafíos, o con alteraciones o variaciones o propuestas que surgieron por interés propio de ustedes. Usen el foro también para eso, me parece muy interesante como alternativa y a veces para ver. Eh, Ahí Benja dice, te contesta Mica eso, pregúntame después al privado, porque por ahí, bueno, algunos que queden con consultas con respecto al recuperatorio,
Ya lo seguimos después por privado. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Esperen que me habilito acá la pizarrita. eh, Como para un primer ejemplo de aplicación de variables combinado ya con el uso de condicionales. Ahí va. Eh, Vamos a hacer, ya las planteamos así en algunas cositas que hay para resolver también, para que practiquen. Pero lo primero que vamos a ver es una muy simple que tiene que ver con, por ejemplo, yo no me acuerdo si hicimos ya algo muy parecido a esto, que tenga que ver con dibujar como un lápiz, o sea, como si fuera un trazo, dejando un círculo en la posición del mouse, ¿sí? Para este caso, en este punto, no necesitamos el uso de variables. Simplemente con dibujar una elipse en la coordenada del mouse, ya habíamos visto algo así, se iría dibujando un punto en la posición del mouse, ¿no? Eh, Simplemente con instrucciones de dibujo ya podríamos resolverlo. Sí, obviamente que es una aplicación dinámica, así que necesitamos las estructuras setup y draw. Podríamos, ya que estamos, lo voy a implementar ya con el sentido de variables. O sea, si yo quiero dibujar un círculo en cada fotograma en la posición del mouse, lo que puedo hacer es utilizar dos variables flotantes. Vamos a ponerles x e y. Vamos con nuestro tamaño de ventana. Y vamos a hacer que si queremos que se dibuje como un lápiz, lo que tenemos que, digamos que esto vaya dejando rastro, eh, el background lo hacemos una vez en el setup y no lo hacemos en el draw, ¿sí? Entonces, si acá dibujamos una elipse en x, y, vamos a fijar también el tamaño o radio. ¿Qué nos faltaría a estas variables acá, además de la declaración? Nos faltaría la inicialización, o sea, darles un valor inicial. Por defecto, las variables inicializadas, las variables numéricas, se inicializan en cero. Entonces, si los valores que queremos que tengan, queremos que sean cero, las podemos dejar así. No es lo más recomendable, lo mejor es asignarles, aunque sea cero, asignarles un valor. Pero vamos a hacerlo acá mejor, en el setup, ¿no? O sea, parte de la inicialización de mi programa va a ser establecer valores iniciales a las variables. Y yo quiero que mi círculo se dibuje en las coordenadas del mouse, no, perdón, en x, y de tamaño radio. Ojo que si yo a esta variable, a esta función le paso el radio, esto es en realidad el diámetro en el ancho. Entonces el radio se lo tengo que pasar multiplicado por 2. Y acá el radio también multiplicado por 2. Bien, ¿qué le faltaría a esta consigna como para que se, se resuelva esta cuestión de que se va siguiendo el mouse? Supónganse que incluso en el setup, por ejemplo, le pusiéramos el medio de la ventana. Width dividido 2 y igual height dividido 2. O sea, en el arranque del programa le estoy dando valores iniciales a x y a y. Si yo le doy play a esto, ¿qué voy a tener en principio? Dibujándose en el medio de la ventana. Este círculo que está acá y que queremos lograr que siga la coordenada del mouse, ¿sí? Ahora, ¿qué tendría que hacer
y dónde, a ver el que se quiera abrir el micrófono para sugerir acá un cambio en el código que nos permita lograr que el círculo se dibuje en la posición del mouse. ¿Algún? Poner, poner el X y el Y en el Void Draw y en vez de poner with and I, poner el mouse X o Y. Ahí está, completito, Santiago lo dijo. Eh, lo que Santiago sugiere, y ya lo sugiere completo incluso en dónde ubicarlo, lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, si nosotros evaluamos acá nuestro programa, tenemos en el evento draw, consultando las variables x, y y radio, para dibujar en x, y este círculo. De radio por 2 le da el tamaño y el alto, el ancho y el alto. Lo que nosotros tenemos que hacer es asignarle a X y a Y respectivamente el valor de mouse X. Y él aclaró muy bien, porque si yo hago esto, por ejemplo, si yo inicializo, que es un error común, que yo lo voy a escribir acá, pero ustedes, si pudiera, pondría la marca de agua en la pantalla, error, error, error. Si nosotros hacemos esto, eh, acá, por ejemplo, es parte de la solución. Está bien, queremos que X, el X donde voy a dibujar el círculo, sea mouse X y que el Y sea mouse Y. Ahora, si esto yo lo hago en el setup, ¿en qué momento toma el valor de mouse X y en qué momento toma el valor de mouse Y y los guarda respectivamente en, esto sería así, tendríamos una variable X y una variable Y, ¿no? Que en el draw yo las estoy usando para tomar estos valores y pasarlos a las coordenadas de ese círculo. Si yo hago esto en el setup, ¿qué estaría pasando? Primero que en el setup mouse X vale 0 y mouse Y vale 0, o sea, no tiene valor todavía, no, en el arranque, cuando la aplicación arranca, no tienen valores esos. Y por otro lado, miren, le voy a dar play, ¿qué va a pasar en cada fotograma? Ya dijimos que le pone 0, le pone 0, y yo aunque mueva eh, el mouse, no sé qué preguntó acá, eh, ay, no, Float, me vienen recuerdos de Vietnam. Eh, bueno, espero les sea leve. En cada fotograma yo estoy consultando el valor de X para dibujar en X y tomando el valor de Y para dibujar en Y, que sigue valiendo 0, ¿no? Al siguiente fotograma lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, como dijo Santiago, lo importante es que estas asignaciones, esta asignación, miren, vamos a terminar de cerrar el ejemplo, las haga dentro del evento draw. ¿Para qué? Para que en cada fotograma X tome el valor de mouse X, por ejemplo, si el puntero está acá, tome el valor de X y le guarde 75, por ejemplo. Tome el valor de Y, le guarde 150 y cuando en la siguiente línea quiera dibujar, levante 75 para esa elipse y 150 para la instrucción elipse, vamos a ponerla acá. ¿Sí? Ahí es donde va a decir, donde dice X va a decir 75 y donde dice Y va a decir 150. Bueno, el ancho y el alto lo podemos suponer rápidamente, ¿no? Entonces, de esa manera yo estoy actualizando en cada fotograma las coordenadas del mouse, tomando las coordenadas del mouse. Fíjense qué interesante si yo, en lugar de hacerlo en el setup, en el draw, perdón, como lo logramos recién, lo hago dentro de otro evento posible como el evento mouse preset. Tomo esas variables de X y de Y, pero dentro del evento mouse preset. Entonces hago clic y ahí es donde se está dibujando ahora la elipse. Como no tengo el background, no se nota el hecho de que las otras elipses ya no se dibujan. Podríamos, para que esto se vea bien clarito, podríamos borrar el background con un color aleatorio de gris entre 40 y 140, 150. Para que notemos claramente que el círculo se está dibujando en cada fotograma.
¿sí? Eh, y así fue como se creó el Paint, dicen por ahí. Bien, este sería un típico ejercicio flashero que podría ir a ese tema del foro que les sugiero si quieren crear como espacio, ¿no? Voy a volver a lo que veníamos armando, pero esto de asignar valores a X y a Y en el evento mouse preset, vieron que fue en ese momento del mouse preset que tomamos valores para guardar en la variable, es muy útil para otras circunstancias, otras situaciones de aplicación, ¿no? En las que yo quiero captar el evento clic y guardar, por ejemplo, los valores de mouse X, mouse Y en ese momento y almacenarlos, por ejemplo, como destino de un objeto. Hago clic y le asigno como destino a un objeto que se dirige hacia ahí, etcétera, ¿no? Bien, ahora en lugar de, este lo voy a guardar hasta acá. En lugar de tomar las posiciones como mouse X, mouse Y, nos vamos a variar este ejercicio a que a que el objeto se mueva en torno a direcciones. Yo en algún momento habíamos tirado el ejercicio de hacer que este objeto, perdón, que este objeto hacer digamos un objeto, una pelotita que se desplazara rebotando por los bordes, ¿no? Todavía no ejecuté la versión final de esto que dibuja como un lápiz en la coordenada del mouse. ¿Está? Antes de avanzar me gustaría revisar algunas cositas bastante interesantes. Una es lograr que este trazo que yo estoy haciendo acá se realice solamente cuando yo presione el mouse. Ahí que tendríamos que hacer. Una opción, yo me adelanto así avanzamos un poquito más. Una posibilidad de llevar este evento a otro evento que puede ser el mouse dragged, que es la acción de hacer clic y arrastrar. Pero lo que vamos a hacer acá es, en todo caso, sujetar esta condición de dibujo, así evaluamos esto de las condicionales, lo sujetamos a la condición, perdón, ahí, de verdadero o falso, ahí Rebeca lo dice, usando un if. ¿Sí? Estas instrucciones que tienen que ver con actualizar los valores de x e y y dibujar una elipse, la ponemos dentro de una condición. ¿Cuál va a ser nuestra condición? Acá es donde nosotros expresamos las condiciones. ¿Se acuerdan que acá decimos si verdadero o falso, digamos, ¿no? Es donde tenemos que hacer una expresión que devuelva un estado de verdad. Si ponemos así, este mouse preset devuelve verdadero y devuelve falso respectivamente si el botón del mouse está apretado o no. Si hay algún botón del mouse apretado o no. Entonces ahí estaríamos logrando, y ahí sí, donde termina de, ya sale a la venta el Paint, que yo hago clic y arrastro y estoy dibujando círculos bajo la condición de estar presionando o no el mouse. Acá déjenme que me exprese un poquito, que es bastante relajante para mí. Eh, Eso como solución, digamos, de sujetar una condición al hecho de que esté presionado el mouse. Ahora, puede haber otras posibles condiciones que tengan que ver con evaluar otros casos, ¿no? Pero esto hace bien a los títulos de un ejemplo. Ahí voy a sumarle a este mismo ejemplo, así como está, una cuestión que tiene que ver con el color, que ya venimos trabajando nosotros desde el círculo cromático, ¿no? Algo que nosotros no vimos mucho en profundidad, pero es manejar, digamos, si yo quiero que este círculo que se va a dibujar se pinte de rojo, puedo hacer esto, ¿no? Si acá el resultado va a ser que cuando yo presione el mouse se va a pintar un círculo de rojo. Si quisiera que este valor vaya cambiando, por ejemplo, ahí lo que podría utilizar
Hay diferentes estrategias para esto, pero vamos a pensarlo ahora de vuelta con el uso de otra variable que va a funcionar, va a establecer cierto comportamiento de nuestra aplicación, va a determinar estados de aplicación de otra manera y lo vamos a hacer con un contador. Vamos a hacer con vamos a poner contador color. Que vuelvo a guardar esto ya como una segunda versión. Este lo voy a inicializar acá en 0 al principio. Y lo que voy a hacer en cada fotograma, también dentro, bueno, no, vamos a ponerlo afuera del mouse preset. O sea, este va a ir aumentando, contador color, va a ir aumentando de a uno. Y lo que voy a hacer acá es sujetar la posibilidad, digamos, si, como esto lo voy a usar como parámetro de color, lo voy a someter a la condición de que si se pasó de 255, y esto, ¿cómo sería la condición de saber que fui contando para arriba y me pasé de 255? Si Mayor o con, igual. claro, si contador mayor o igual a 255, eso se cumpliría en el hecho de que ya vale 255. En realidad yo tendría que ver si me pasé de 255, vamos a dejar mayor solo. Si el contador es mayor a 255, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Hago contador color menos menos? No. ¿Le resto 1? No. Porque entonces llego a 255, le resto 1. Al siguiente fotograma llego de vuelta, me paso de 255, le resto 1 y no, no sería lo que queremos lograr nosotros, sino que cuando me pase, vuelva para abajo. Habría otras alternativas. Podría decir, bueno, cuando me pase empiece a bajar el color. Entonces puedo subir y bajar. ¿Qué pasa si acá lo hacemos volver a 0, ¿no? O sea, le asignamos 0. Voy a tener acá un espacio en memoria que lo voy a poner como abreviadito como contador color cc, y lo que voy a hacer es, este va a ir aumentando desde 0, 1, 2, 3, cuando llegue a 256, en realidad en ese momento le asigna 0, ¿sí? En cada fotograma más adelante, acá escribí mal, voy a tomar ese valor para pasárselo como parámetro de color. Entonces lo que voy a tener acá es desde 0, 0 que es negro, ¿sí? Y a medida que aumente 1 va a ir hacia el rojo. Fíjense que si yo me quedo ahí parado, igual sigue aumentando de a 1 el contador. De hecho, aunque no presione el mouse porque no está dentro de la condición, sigue aumentando su color. O cuando llega al límite, llega a 0, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a sacarle el filete, el stroke. Podríamos buscar la manera de hacer que la variación del color aumente al punto de que cuando llegue al límite empiece a bajar. Eh, ¿Cómo se le ocurre que se pueda hacer esto? Y los escucho, a ver, mientras reviso acá alguna cosita del chat. ¿Qué necesitaríamos Eh, para saber que que el contador de color está subiendo su valor o está bajando su valor? no, profe. Sí, eh, yo una vez lo resolví con un booleano. un booleano. Con un booleano. Cuando Ah, subía el contador hasta cierto punto, el booleano cambiaba y como ya no se cumplía la condición del primero para subirlo, empezaba a bajar. Cuando llegaba a ¿ves? cierto punto, cambiaba de vuelta y empezaba la condición del primero. Claro. Voy a digamos, a hacer una apreciación en cuanto a a la sugerencia la voy a explicar y después preparo el espacio también para que otro más diga. Acuérdense que los booleanos nos permiten resolver situaciones binarias, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, sería o sumo o resto. Me sirve, ¿no? O sea, un estado booleano que yo diga, si esto es verdadero,
le aumento 1 y si es falso le resto 1. Puede ser, No. es válido como estrategia. Pero hay cuestiones que a veces suelen ser un poquito más versátiles. O sea, yo para eso necesitaría una variable booleana que lo paso de verdadero a falso y obviamente después la vuelvo a verdadero, ¿no? Pero hay otra alternativa que por ahí es un poquito más versátil, que tiene que ver con pensar en dos variables numéricas. ¿Alguno pensó en ese sentido como solución? ¿Dos variables numéricas? Profe, ¿qué es un Sí. booleano? Porque yo leí el libro y nunca escuché ese término. Nunca Ah, leí ese término. bueno, está en la clase pasada, ¿fue? ¿O la anterior? La que di. La vimos en las dos clases pasadas. Una variable booleana, digo por si acaso para que lo puedan remitir a ese tema. Vamos a poner boolean sube. Las variables booleanas son, tiene que estar en la guía, en tipos de datos, lo pueden buscar, tanto en la guía rápida como en el libro. Es un tipo de dato de estado de verdad, ¿sí? Búsquenlo así. Busquen y de paso repasen, en general, a todos y a todas les digo, estos tipos de datos, float, int, string. Seguro, bueno, ya varios lo estuvieron viendo y manejando, digamos, ¿no? Pero vuelvan principalmente en ese conjunto. Las booleanas nos permiten guardar un estado de verdad. Yo voy a pensar acá el criterio que hizo Santiago, puede ser. Vamos a hacer así, sube igual true. Y ahora tenemos que pensar las dos preguntas. ¿Por qué? No me sirve acá un else para saber que si me pasé, empiezo a bajar y si no, empiezo a subir. ¿Por qué? Porque hay un momento de subir, subir, subir que me pasé. Está bien que empiece a bajar, pero en ese momento no me pasé y no tengo que volver a subir. ¿Cuándo tengo que volver a subir? En realidad cuando me pasé hacia abajo, ¿sí? Entonces son dos preguntas diferentes, separadas, que sería preguntar, por un lado, si contador color es mayor a 255, quiere decir que ya me pasé, lo que tengo que hacer acá es sube igual falso. Ahora, por otro lado, si contador color, ¿cuál sería el caso opuesto? Es menor a 0, que es el color más bajo que podría haber logrado. Entonces digo sube igual true. Eso me va a permitir sujetar esto, contador color más, a otra condición. ¿Sí? Eh, Esta es una variante, no es la más apropiada, pero sirve a los efectos de entender la lógica, ¿sí? De cómo usar if y cómo ahora preguntar con una variable booleana, como preguntaba Micaela, cómo puedo utilizar esa variable sube para decir, si sube es true, o sea, si la variable tiene verdadero, entonces ahí sí hago contador color más. Y si no, hago una acción opuesta, en este caso, que sería contador color menos. Bien, tengo que resolver dos lógicas posibles. Saber, por un lado, si contador está haciendo, si todavía no se pasó del límite, o sea, cuando se cumple esta condición, le cambio a falso esa condición binaria de estar subiendo. Y si no, otra pregunta posible es, lo, de que contador se haya pasado para cero. Huachiturros, no sé quién es, pregunta, no entendí lo de true y false. Lo que puse acá, ¿sería esto? La línea, las instrucciones. Vamos a pensarlo en esquema, digamos, de... Bien, lo que nosotros vamos a hacer es variar el color de este círculo y vamos a hacer, digamos, lo que tiene el color es esa variable contador color, ¿no? Ccolor le pongo ahí, que vale 0 en principio. Y lo que voy a hacer es otra variable booleana
que es ese tipo de dato que tiene verdadero o falso, que se llama sube. La variable sube tiene verdadero o falso. Cuando es falso, vamos a poner una F, y si es verdadero, una T, de true. ¿Sí? Ahora, ¿qué lógica tengo que hacer en mi programa? Ya habíamos visto que yo tengo que lograr que esto suba 3 o que baje desde 255, 254, ¿sí? Cada una de esas acciones son instrucciones diferentes. Aumentar 1 o restar 1. Entonces, lo hago con esa variable sube, por un lado. Si la variable sube es true, o vamos a poner acá la T de true, ejecuto la instrucción, o sea, cuando sea true, ejecuto contador color más. Y si no, ejecuto contador color menos. Cuando esto sea falso, el else de ese if, ¿no? Esto haría que aumente, esto haría que reste. Bien, ahora, lo que tengo que hacer por otro lado, o sea, ya encontré cómo ejecutar la instrucción que haga subir el valor de contador o que haga restar el valor de contador respectivamente según el valor de sube. Lo que tengo que hacer también es evaluar la lógica de cuándo tengo que cambiar de true a false y respectivamente borrar el dato que tenga y volver a ponerle true. ¿Sí? O sea, hacer este cambio de true a false y de false a true. Bueno, lo hago con estas preguntas. Cuando se cumpla la condición de que contador color aumentó al punto que se pasó de 255 a 256, se cumplió la condición y le digo a contador, perdón, a sube, le digo que pase a valer falso. En ese caso, cuando venga acá, lo que entra a la instrucción verdadero, o sea, no se ejecuta el verdadero, no devuelve verdadero, devuelve falso. Entonces entra en el else y empieza a restar, que es esta cuenta que está acá arriba. De 256 que tenía recién, ahora pasa a valer 255. Esto es una estrategia posible, no es la más apropiada, pero como les digo, sirve para ver, decir, bueno, fíjense, mantengo apretado para que haga esto de subir. Cuando llega a 255 debería empezar a bajar. Ahí está bajando, ¿sí? Ahora, ¿qué otra estrategia posible sería, que era lo que les decía hoy, pensar en términos numéricos el incremento de contador color? Entonces, de esa manera, claro, y se puede cambiar la velocidad del cambio de color. Ese O sea cambio de que, o velocidad... sea que si pongo sube o falso es lo mismo, ¿En dónde? o nada que ver. Para poner las coordenadas, ¿es lo mismo o nada que ver? Entendí mal. Es como para poner las coordenadas. No entendí. No, yo tampoco. Ajá. Bueno, ahora, ¿quién habla? Mica. Voy a variar este ejemplo en realidad a un criterio más apropiado para este tipo de incrementos progresivos que en algún momento tienen que empezar a restar. O sea, algo que es más apropiado a la hora de decir, ya sea, por ejemplo, un color que va aumentando o un objeto que se mueve y que en algún momento tiene que moverse hacia el otro lado, en X, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejemplo en el color, de esta manera. En lugar de usar una variable booleana para saber si tengo que aumentar o tengo que restar, por ahí lo mejor es decir, bueno, si tengo esta variable contador color que vale 0 y a veces quiero que aumente de a 1 o a veces quiero que reste 1, este es el dato variable, el aumento, el incremento. O sea, el incremento, vamos a poner color como una variable, en memoria puede valer 1
o puede valer menos 1. O sea, alternar ese valor. De hecho, puede valer 5 o valer menos 5. O a veces valer 5 y después valer menos 1. ¿Sí? Tener una cuenta de regreso un poquito más baja, lo que fuera. Pero este es el sentido, por ahí el criterio más apropiado en este tipo de cosas, ¿no? De incrementar un valor y bajo determinadas circunstancias empezar a restarlo. ¿Cómo sería el criterio? Es decir, ya tengo una variable entera de contador color y voy a hacer otra variable entera de incremento, le voy a poner así, inc color, de incremento color. Y este le voy a poner 1 para que empiece sumando de 1. Vamos al draw, que es el evento donde yo estoy sumando los valores de contador, y acá esto de alguna manera es un poquito más sencillo. Ahora volvemos al if, pero veamos acá el contador. Este contador lo que tiene que hacer es aumentar, no 1, sino aumentar el valor de incremento color. Yo tomo esa variable, o sea, ¿qué va a pasar en el primer fotograma, no? En el primer fotograma tengo, no Profe, ¿se vamos a hacer escucha? esto, sí, ¿Cuál es la diferencia de que haya un más y dos? un más, ahora hay uno solo, o sea, vos notás acá la diferencia que acá hay uno solo, digamos. Cuando ponemos dos más, es para que, esta es la instrucción abreviada de que aumente 1. Y esta es la manera abreviada de aumentar lo que está del otro lado del igual. Ah, ok, gracias. ¿Sí? El equivalente de lo que está arriba sería contador color es igual a contador color, o sea, obtiene el valor que tiene, le aumenta 1, hace la suma y se lo asigna a esta variable de vuelta, a su misma variable, a esa misma variable. La otra sería, el equivalente sería esto. O sea, esto que estoy escribiendo acá, su equivalente es esto. Contador color, o sea, el espacio en memoria, le asigno la suma del contador color más el incremento color. Realiza la suma, obtiene el resultado y se lo guarda a esa misma variable. O sea, como resultado, estoy guardando en la variable el valor actual más el valor de incremento color de esta otra variable. ¿Sí? Si dejo todo esto escrito en el código, estaría incrementando muchas veces. No es lo que queremos. Se ejecutarían todos, obvio, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es tomar el valor. Lo que estoy haciendo es tomar el valor de contador color en esta línea, en esta instrucción. El valor que tiene le aumento. Ah, no puse los valores todavía. O sea, cuando arrancó mi aplicación yo le puse a incremento color, le puse 1 acá, a esta variable. Y a contador color está en 0. Cuando llego al fotograma, acá y empiece y se ejecuta esta instrucción, a contador color le aumento lo que vale incremento color, o sea, de 0 pasa a valer 1. Salteamos este if por ahora, ¿no? Y ahí arma el fill con ese color. Al siguiente fotograma lo mismo. O sea, pensemos, abstraigamos por un momento lo que pasa en este momento en cada fotograma. Le aumento a contador color lo que vale incremento color, pasa a valer 2. Le aumento, pasa a valer 3. Y le aumento y pasa a valer 4. Cada fotograma va a ir haciendo esto. 6, 7, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que lograr? Que en algún momento cuando vale 2.55 y le aumente y valga 2.56, esa condición lo que haga es que el valor de contador, de incremento contador,
pase a valer menos 1. Entonces, ¿cuál es la condición de que me pasé? Ya la vimos hoy. Si contador color es mayor a 255, lo que tengo que hacer es a incremento color asignarle el valor que lo va a hacer restar, menos 1. Cuando incremento color en esa condición que se cumplió ahora en este evento de fotograma pasa a valer menos 1, voy a pasar el limpio acá, menos 1. Al siguiente fotograma, presten atención a lo que vuelve a pasar en este momento del fotograma. Ese incremento lo que hace es sumarle el valor de incremento color. ¿Cuánto vale el incremento color? Menos 1. Como resultado, la suma de más menos 1, digamos, es restarle 1. Pasa a valer 2,55. Al siguiente fotograma le suma menos 1, 2,54. Siguiente fotograma, 2,53 y así. Le estoy sumando de a 1, de a menos 1, perdón. O sea, en definitiva le estoy restando 1. Pero le estoy agregando un valor negativo. En algún momento yo debería evaluar la condición de que de vuelta estoy llegando cerca de 0, o sea, voy 2, 1, 0, que está bien, es válido como color, pero en algún momento pasa a valer, la resta pasa a valer menos 1. En ese momento se vuelve a cumplir una condición que lo que me implica es cambiarle el signo a incremento color. Entonces yo puedo preguntar lo mismo para abajo, como en este caso, ¿y qué hago ahí? A incremento color les asigno 1. ¿Bien? Entonces, si voy a estar dibujando acá y ahí logro que vaya aumentando de a 1 y cuando llego a 255 empiece a restar de a 1. Eso es muy similar a lograr un efecto de rebote contra los bordes de la ventana, ¿sí? Que por ejemplo esto yo se lo podría plantear así, bueno, en base a este criterio, ¿cómo podrían lograr que un objeto rebote contra las ventanas? Tendría que pensar lo mismo con X y lo mismo con Y. Que X aumente el valor de una variable. O sea, necesito una variable más que va a tener ese incremento. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? Ahí yo veo algunos que a ver si me... Más o menos, profe. Más o menos. Uy, eso es grave. Sí, más o menos, profe. Es como que estoy procesando todo todavía. Bueno, creo que entendí, dicen algunos. Bueno, me voy a quedar con ese no. Bien, algunos entienden, otros no. Obviamente que incluso algunos ahora me pueden decir sí entiendo y hasta que no se ponen a escribir algo, un programa que haga alguna cosita elemental, no, no saben, no sabemos si están entendiendo o no, ¿sí? Entonces, eh, no, si tuviéramos en clase ahora yo así en la presencialidad, yo les diría pónganse a trabajar, escriban una pequeña porción de código, porque tengo la posibilidad de ir viendo a ver qué está resolviendo cada uno, ver qué están trabajando cada uno en eso, y sirve de disparador para que ustedes le genere el espacio de la duda, ¿no? Que en dónde no conectan con el tema, ¿no? Ahora, yo voy a avanzar un poquito más y ese espacio de ponerse a trabajar, yo les recomiendo, o los insto a que lo hagan de forma particular y lo participen en el foro y aprovechen la instancia de consulta. Vieron que estamos siguiendo bastante el tema de Discord también, no muy tarde, no en los horarios muy tardíos, pero
durante el día, o pueden usar el grupo también de soporte jueves para ir preguntando y por ahí contestamos cualquiera de los profes, pero eh, Profe, eso va a tengo ser una lo pregunta. mejor. Sí, Santiago. Yo hice el ejercicio este de rebote y toda esa cosa que Sí, hablamos el año, pero no encontré la comisión. O sea, ¿dónde se tiene que ir? En el foro de Processing de claro. la página no encontré dónde. Que está en los ejercicios para practicar, no en los ejercicios obligatorios. Usen el espacio del foro para decir, hice este ejercicio de la práctica, ¿no? No, Eh, no entiendo dónde entregarlo. generen no está para Un entregar material. todavía, digamos. Vos te referís al espacio de ejercicios para practicar del, Sí, el desafío de la clase 4,5. 4 del 5. eh, lo que está publicado en el foro. Sí, pero no lo encuentro. Generen digamos, el desafío está subido como un tema de foro, ¿sí? ¿Lo viste publicado como tema del foro o salió de la clase y quedó así? Todo salió como salió de la clase, pero no se escribió Está en ningún lugar donde. si no llegamos a crear el espacio, porque claro, los contenidos de la clase yo los subí en la pestaña de la comisión, generen un tema nuevo en el foro de processing y seguramente el primero que lo suba va a quedar ahí de referencia para que los demás respondan a esa participación. O sea, si yo no lo llegué a abrir, si fue algo que planteé en clase y no abrí el tema en foro, ábralo fíjense que no esté abierto, se fijan, si no está abierto, abren un tema y dicen, acá va mi desafío y va a ser para mostrarlo y tanto para que los demás que quieran participar vayan respondiendo a ese tema. ¿Sí? ¿Está claro? Lo mismo. eh, de acá, digamos, se me ocurren varias consignas que pueden ir quedando, que ustedes pueden variar. Yo voy a hacer un ejemplo acá de algo más que puede variar. Algo un poquito más colorido, por ejemplo, en este caso. Lo voy a simplificar. No va a tener esta cosa de rebote. Voy a volver lo voy a dejar en el sentido que teníamos esta variable incremento de color, pero voy a volver al hecho de que la variable aumente y si se pasa de 255, esa variable vuelva a cero. O sea, haga un incremento que lo haga bajar. Esta pregunta no hace falta porque va a ir aumentando y va a volver a cero. Y tengo acá lo mismo, el hecho del dibujo, de dibujar si el mouse está apretado, ¿no? Tomo las coordenadas del mouse para esto. Y lo que voy a cambiar acá, quiero mostrarles es este modo de color que yo en algún momento lo mencioné pero no lo vimos. Este modelado de color HSB reemplaza el RGB. Nosotros, por defecto, nuestras aplicaciones arman el color con RGB. Ya lo venimos viendo. Rojo, verde y azul. El modelo HCB fija este valor como el tono, este valor como saturación y este valor como brillo. Entonces, en ese sentido, este primer parámetro ya no es el rojo, sino que es el espectro, la selección dentro del espectro del tono, o sea, es cualquier color o de alguna manera todos los colores. Yo puedo recorrer acá todos los colores. Esto lo podemos ver con la herramienta selector de colores. Lo voy a poner. El tono es este recorrido por esta barrita vertical acá, ¿sí? Ese es el tono del color. La saturación y el brillo es qué tan saturado, o sea, qué tan cerca del color puro estoy. Y el brillo, eso es la saturación. Y el brillo es que en qué sentido está desaturado el color. ¿Hacia mucho brillo? ¿Hacia el blanco?
o está desaturado hacia poco brillo, que sería el negro, o hacia brillos intermedios, que serían los grises. Acá una variación o un uso del color acá, podemos pensarlo dogmáticamente si quieren. Pensemos siempre saturación y brillo al máximo y podemos recorrer el espectro de color modelando el primer parámetro que está acá. O sea, dejo S, que es saturación, y B larga, que es brightness o brillo al máximo, y uso la variable que recorre el color para recorrer el espectro cromático. ¿Cuál va a ser el...? ¿Me habló alguien ahí? Perdón. No. ¿Cuál va a ser el resultado? Es que voy a estar recorriendo el espectro cromático con un solo parámetro, ¿sí? Parecido al ejercicio del círculo cromático, pero en este caso eh, sin tener que modelar o mezclar proporcionalmente los valores de RGB, ¿sí? Aumentar uno y restar el otro, etcétera, ¿no? Entonces, este ahora yo lo guardo también como ejemplo para que se fijen en este concepto de modelar el color desde el tono, saturación y brillo. O sea, modelo el color desde seleccionar con un valor entre 0 y 255 también, o sea, el mismo rango de 0 a 255, voy seleccionando de lo que vimos como círculo cromático, ¿vieron? El recorrido del color a través del círculo cromático. Bueno, toda esa vuelta es el recorrido del tono. Yo puedo ir saltando sobre cada diferentes posiciones de ese espectro cromático e ir seleccionando un valor de croma diferente. Recién intenté... no veo si hay preguntas. Bien, ¿podés pegar el código? Dicen ahí, no sé si me están diciendo a mí o quieren que les paso este código acá o se están consultando entre ustedes. Por si acaso voy a pegar así como está este código. Estos ejemplos van a ir igual en los ejemplos de clase también. Pero lo paso ahí por si acaso, así sigo acá. Bien, vamos a hacer uno de los casos de colisión para ver otras situaciones más de uso de condicionales que nos va a meter en la cuestión de la interactividad, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros acá en nuestro ejercicio decide si pintar o no este círculo en la posición del mouse, si el mouse está apretado o no, ¿sí? Si yo lo aprieto, dibuja, si no lo aprieto, no dibuja, ¿no? Entonces, la, la condición es esa, el evento mouse, no el evento, la propiedad del mouse preset. Ahora, de hecho, ahí está dentro de uno de los ejercicios para practicar, que lo vamos a ver ahora mismo como solución, pero ustedes también después podemos hacer variantes. ¿Cómo podemos hacer para dibujar solo dentro de un perímetro? Voy a borrar esto, o voy a hacerlo acá en la pizarra, dentro de la ventana, pero dibujar como un lápiz, dejando círculos en la posición del mouse, pero cuando el mouse esté dentro de una superficie circular. Que lo voy a hacer para el título, a los títulos de este ejemplo, voy a hacer grande ese círculo. O sea, este círculo grande, bastante grande, que ahora vamos a ver qué radio tiene. Pero también podría ser el mismo caso para evaluar, por ejemplo, un botón en una parte de la ventana o un botón en otra parte de la ventana. O un tablero, una mira a la que yo le quiero acertar, por ejemplo, con el puntero del mouse, ¿no? Si esto fuera un tablero como una diana para apuntar y disparar. Pero vamos a ver primero esta situación de un gran círculo acá
en el centro de la ventana, por ejemplo. Eh, digamos, yo quiero ir dejando el rastro de un círculo cuando el mouse esté dentro de este círculo grande. Si estoy afuera, que no haga nada. Si estoy adentro, deja el círculo. Estoy afuera, no hace nada, lo digo, que sea redundante. Ahora, ¿cómo sé cuándo el puntero está dentro de una superficie circular? Y acá es importante, una cosa es la representación del círculo como dibujo y otra cosa es la evaluación de coordenadas, sujetar eso a la condición de que el mouse efectivamente esté dentro de esta posible superficie circular. ¿Qué característica tienen los puntos de una elipse y todos los puntos de su superficie? Si nos detenemos por un momento, lo podemos pensar desde este lado. El perímetro del círculo, yo sé que algunos ya conocen esta respuesta porque lo vimos años anteriores o por ahí ya lo manejan de otro ámbito, ¿no? Pero ¿qué característica tiene los puntos del perímetro de una circunferencia circular? ¿Sí? Acá descartamos las cuestiones ovaladas, pero ¿qué condición cumple todos los puntos de este perímetro? Si alguno lo quiere decir verbalmente, oralmente, se abre el mic. Le voy tirando una pista. Si yo pudiera medir la distancia de este punto al centro, ¿qué característica tiene en relación a todos los puntos que están alrededor de ese centro? Tiene la misma distancia. Claro, El radio. exacto. Las dos cosas. Ahí lo dijeron estrictamente, es que todos están a la misma distancia del centro. ¿Sí? Cada punto de la circunferencia está a la misma distancia del centro. Esa es la teoría del círculo, ¿no? Entonces, una superficie circular o un círculo, el perímetro de un círculo, tiene todos sus puntos a la misma distancia del radio, del centro. Esa distancia es justamente el radio. Y acuérdense, si ven ahí, el radio de una bicicleta, ¿no? Los rayos de una bicicleta nos dejan ver de alguna manera el radio de ese círculo representado, ¿no? Bueno, si todos esos puntos están a una distancia, ¿qué característica tienen todos los puntos de la superficie de ese círculo? Cualquiera de los demás puntos que están dentro del círculo, pensándolo en términos de distancia. ¿Es igual al radio o menor? Bien, bien, pensé que ibas a quedar en igual, exacto. Todos los puntos que están dentro de esa superficie circular, cada punto, sea el punto que sea, es igual a la superficie del perímetro, o sea, la distancia al centro es igual o menor, como cualquiera de estos otros casos, igual o menor a la superficie al radio, a la medida del radio, ¿sí? Entonces, si yo sé estas coordenadas del centro y sé esta medida de radio, que es un valor porque es el ancho y el alto del círculo, yo puedo comparar cualquier punto que quiera evaluar, puedo comparar su distancia al centro para saber si esa distancia es menor o no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir, vamos con un dibujito más en limpio, dentro de esta ventana, cuando yo hago clic acá, y tengo una coordenada en el centro, por un lado tenemos que ya sabemos la coordenada del centro y ya sabemos el radio. Voy a poner acá un R. Yo puedo medir la distancia desde el puntero, por ejemplo, si es lo que quiero evaluar la colisión, calcular la distancia entre ese punto y el centro y comparar estas dos dimensiones. O sea, comparar este valor con ese valor que acabo de medir.
acá les evoco un fantasma, pero voy a ser breve para que ninguno colapse, ninguna colapse por ahí. Dentro de un espacio ortogonal yo puedo encontrar esa coordenada según, o sea, ¿cuál es la coordenada del mouse? Es mouse X, mouse Y. Yo tengo ese punto, tengo el centro, y para medir la distancia entre esas dos coordenadas, puedo calcular estas diferencias y eso me permite obtener un triángulo rectángulo que podría, o de hecho acá se ve más gráficamente, con ese triángulo rectángulo puedo calcular la distancia que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se obtiene de las coordenadas ortogonales del espacio cartesiano, ¿no? De este espacio de la superficie que ya vimos que tiene un eje X y un eje Y. No nos vamos a meter en esos cálculos, pero básicamente para que lo sepan es el teorema de Pitágoras despejando el cálculo de la hipotenusa. ¿Sí? O sea, despejo, si el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ahí se desmayó un médico por allá, yo despejo y calculo la hipotenusa, que es lo que quiero medir, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Si nos vamos de ahí, nos vamos directamente a una función en processing que se llama dist. No se ve casi nada ahí ese color, vamos a ponerlo más gruesito. Dist es una función que me permite, entre paréntesis, expresar con 4 parámetros separados con comas. O sea, 4 parámetros me van a permitir expresar una coordenada y la otra coordenada. O sea, los primeros 2 parámetros los voy a usar para una coordenada y los otros 2 parámetros para otra coordenada. ¿Qué voy a poder lograr con eso? Obtener, mediante la función dist, la distancia entre estas dos coordenadas. Vamos a verlo en acción. Guardo esto. Si lo viéramos acá dentro de la ventana de la aplicación de 400 por 400, imaginemos que el punto va a estar acá en el 400,400. Voy en el 200,200, ¿sí? Voy a dibujar en mi aplicación. Voy a dejar todo lo del contador y que aumente el contador. Fíjense que voy a arrancar el fotograma mejor. Arranco el fotograma actualizando el valor de X y el valor de Y, tomando el mouse X, mouse Y. Entonces, ¿cuál va a ser el cálculo que yo quiero hacer? Quiero medir, si por ahí mejor seguimos acá en la pizarra, quiero medir la distancia cuando en cada fotograma yo quiero medir la distancia entre el puntero y el centro de ese círculo. ¿Cómo uso la función dist? Son 4 parámetros. Voy a poner, primero lo expreso como teóricamente, x1 y 1, x2 y 2. Si esta es la sintaxis de dist, digamos, ¿no? Vamos a poner sintaxis, dist, x1 y 1, x2 y 2. Ven que son 4 parámetros. Siempre que expresamos coordenadas en 2 dimensiones, que son la mayoría de los casos, utilizamos 2 valores. Un valor para la dimensión en x y un valor para la dimensión en y. Los otros 2 parámetros son otra posible coordenada. Fíjense que yo voy a hacer acá primero una ejemplificación con println que imprime abajo en la consola. Voy a imprimir este cálculo. ¿Qué voy a imprimir? La distancia
entre x, y. ¿Qué valores tienen x, y en este momento? Tienen el valor de mouse x y mouse y. Voy a imprimir la distancia de calcular la distancia desde x, y hasta 0,0. ¿Qué coordenadas son dentro de mi ventana x 0,0? Sería este punto de acá arriba, ¿sí? Ese es el origen de la ventana en 0,0. Si yo imprimo la distancia entre x, y a 0,0, cuando esté yo el puntero acá posicionado ahí cerca de la esquina, debería valer cerca de 0, ¿no? Y a medida que me aleje, debería incrementar su valor. Ahí debería estar funcionando. Fíjense que cuando acá abajo está imprimiendo en la consola, cuando yo voy cerca del borde izquierdo y superior, llego casi a 0. Es muy difícil ubicar el puntero del mouse en el píxel 0,0, que sería el primer píxel. Y creo que de hecho en ese caso daría 1 de distancia. No, debería dar 0, pero no sé si el primer píxel está fuera de la ventana. Me parece que justo el mouse no llega a salir justo exactamente. Pero ven que aproxima a 0, digamos, ¿no? Tiende a 0 la distancia. A medida que yo me alejo, ese valor aumenta, porque estoy más lejos de este punto. Ahí estoy en 200, 200, 300. No importa hacia dónde me alejo, sí importa que a medida que más lejos estoy, ese valor es más grande. ¿Por qué? Estoy midiendo en píxeles, o sea, mi espacio se mide en píxeles, o sea que esta es la distancia medida en píxeles desde este punto a este otro punto. Esa es la representación, ese es el cálculo numérico que yo tengo. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? No tenemos que imprimir ese cálculo, tenemos que evaluar algo con ese cálculo. Ese resultado numérico, ¿qué puedo hacer yo en términos booleanos? O sea, ¿qué expresión me puede devolver un valor booleano, un verdadero o falso, utilizando números? Las expresiones que vimos para obtener valores booleanos, verdadero o falso, son el mayor o menor, o si es igual, o si es distinto. Ya los vimos, ¿no? Las operaciones de comparaciones numéricas me permiten a mí, ahora sí, me permiten a mí comparar numéricamente este valor numérico que estoy midiendo, compararlo con otro valor numérico. ¿Cuál es el otro valor numérico que yo tengo que comparar? Y ahí volvemos al grafiquito. Perdón, acá me quedó algo mal escrito. O sea, ¿cuál es la distancia que yo quiero medir? Me quedó del primer ejemplo. ¿Qué distancia quiero medir? La distancia del mouse al centro de este círculo. Este centro del círculo está en el centro de la ventana, es 200,200. O sea, yo estoy midiendo la coordenada entre x y al 200,200, que es el círculo que voy a dibujar en el centro de la ventana. Voy a hacer funcionar este mismo ejemplo de la misma manera, o sea, esperen que esto lo saco por un momentito. O sea, esto que les mostré hoy, de que a medida que me alejo de un punto, el cálculo de la distancia es cada vez mayor. Ahora estoy midiendo la distancia entre x y a 200,200. A medida que yo me acerco al centro, a 200,200, ahí ven que tiende a 0. Mientras más cerca del 200,200 estoy, bueno, a medida que me alejo, ese valor aumenta y de hecho no importa si me alejo hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba o en diagonal o hacia cualquier lado que yo me aleje, ese valor, ese cálculo de distancia es cada vez más grande porque estoy más lejos de este centro. Fíjense acá un truquito que nos permite ver visualmente lo que está pasando. Que la misma expresión que usamos para dist, la podemos, o sea, yo estaba acá escribiendo en la consola
este valor, este cálculo? Bueno, podemos hacer el mismo, la misma instrucción escrita casi equivalente, digamos. Fíjense que la estoy escribiendo de manera idéntica. Los parámetros que usé para dist lo podemos usar con line. Esta instrucción line dibuja una línea, ¿sí? Ese dibujo del... estamos sin background. El dibujo de la línea me permite ver visualmente la dimensión que estoy midiendo. Fíjense que a medida que me voy más lejos, esa línea que es más larga tiene un valor numérico más grande. Y a medida que me acerco, tiene un valor numérico más chico. Esto es como una manera de representar visualmente lo que estoy midiendo. Bien. Tenemos resuelto este cálculo, la medida, medir la distancia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es comparar si esa distancia es menor al radio de nuestro círculo. Este círculo que está acá. Supónganse que este círculo, si la ventana tiene 400 por 400, este círculo puede tener 300 de diámetro. Entonces vamos a calcular 150 de diámetro. De radio, perdón. Ahí es donde yo comparo la medición que acabo de hacer de la distancia. Si es menor al radio, que era lo que habíamos considerado hoy, saber que si yo puedo medir cada punto, su distancia al centro de ese círculo, si esa distancia es menor al radio de ese círculo, entonces el cálculo, la condición va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, me queda todavía, perdón, lo puse acá en el print line y va acá, en el if. Si el cálculo de la distancia es menor a 150, quiere decir que estoy dentro de ese círculo de radio 150 en la coordenada 200,200. Ven que cuando me alejo más de 150 píxeles del centro, no dibuja el círculo. Profe, ¿Sí? ¿y esa flechita y el 150, para qué sirve? ¿Qué Esto ayuda para es, hacer lo que hiciste? esto es comparaciones. Está en la parte de condicionales. ¿Sí? Ah, Es para comparar si este valor numérico es menor a 150, en ese caso, la comparación devuelve verdadero. Si no, devolvería falso. En este caso, todo este if está hasta acá, digamos, comprendido por esa condición. Este ejercicio por ahí bien simplificado para que veamos específicamente el cálculo de la distancia, lo voy a simplificar de esta manera. Voy a sacar toda la parte de color. Voy a sacar estos números. Todo esto. Todo esto. Voy a poner el background. Bueno, dejamos ahí el background. Y voy a hacer todos los cálculos directamente con mouse X y mouse Y. Es más, voy a dibujar un círculo. Lo vamos a hacer acá en el background. Vamos a dibujar el círculo que queremos evaluar para que sea bien clarito esto. 200,200 de tamaño 300,300. Entonces, si acá saco todo esto está en el ejemplo anterior, y voy a hacer directamente el cálculo de la distancia. ¿Qué quiero medir yo? Si la coordenada del mouse, o sea la distancia entre mouse X y 200,200, que es este círculo que dibujé acá,
Es menor a 150, que es la mitad de 300. También podríamos poner así, 300 dividido 2, para entender que es el radio de este círculo que estoy dibujando. Entonces ahí sí dibujo, sacamos todo el fil, todo sacamos. Dibujo un círculo en la coordenada del mouse de radio 20,20. Voy a poner 30,25,25. Sacamos esto, ¿sí? Así vemos bien clarito el uso de dist, específicamente, digamos, ¿no? Esto me devuelve un valor numérico que yo lo puedo comparar con otro valor numérico para saber. Y acá es lo que vamos a ver en funcionamiento. Ahí tengo dibujado. Me quedó mal escrito acá. Ahí tengo dibujado en el setup el círculo, esta elipse, esta circunferencia que me representa un círculo dibujado en la coordenada 200,200 como centro y 300,300 de diámetro en el ancho y el alto. En el draw pregunto si la distancia entre la coordenada del mouse y el centro de ese círculo, si yo estoy acá en este momento, mido la distancia desde el puntero al centro del círculo, me devuelve un valor. No sé cuánto me estará devolviendo ahora, pero es más, estoy desde el centro hasta acá, hay como 180 píxeles de distancia. Si me voy acercando, ese valor se va achicando y en algún momento la distancia del mouse al centro es menor a 150. Entonces se cumple la condición y dibuja la elipse. ¿Sí? Cuando entro. Todas estas posiciones del mouse están dentro de la superficie de este círculo. Hay colisión, digamos, ¿no? De esta coordenada con la coordenada del mouse. Bien, yo me extendí hasta acá sin hacer break porque me parece que esto es suficiente para avanzar como tema hasta hoy y dejamos la parte de colisión eh, rectangular para la próxima, ¿sí? A ver, un ejercicio concreto en relación a esto, para que les implique volver un poquito a los ejercicios anteriores. Un momento, a ver. Esto lo pongo, la colisión con una superficie rectangular va a quedar para la próxima. Vimos colisión con una superficie circular. Les voy a plantear en dos niveles de complejidad. No, voy a hacer una bastante simple y en todo caso, los que quieran hacer alguna variante como hacemos acá, una variante cromática o lo que fuera, lo mismo, es prácticamente el ejercicio que está planteado en clase, entre los ejercicios, perdón, en el colaboratorio. Dibujar dentro de esta superficie circular con un valor de RGB, o sea, con un color, y afuera de la superficie circular, o sea, cuando me voy afuera de este círculo, con gris. O sea, dentro del círculo voy dejando manchas de color. Vamos a poner acá manchas de color. Y afuera manchas. Está difícil escribir manchas. Vamos a poner afuera manchas grises. Un mexicano diría no manches. No manches con este. Uy, espero que no sea una expresión medio grosera. Me hago. Improvisé ahí el comentario y digo. Bueno,
¿En qué difiere en base a lo que tenemos hecho hasta acá? Acá tenemos resuelto medir la distancia desde el centro de la ventana a la coordenada del mouse y compararlo con un valor numérico. Ese valor numérico es justamente lo que ya vimos, el radio de este círculo, ¿no? Bueno, acá eso nos permite evaluar que esa coordenada está acá adentro, hay colisión. Acá lo que tendríamos que avanzar en este ejercicio, ya les tiro una pista, es hacia el else directamente. ¿Por qué? Porque si no se cumple que yo esté acá adentro, quiere decir que se cumple que estoy afuera. ¿Sí? Entonces cuando estoy afuera, la instrucción de dibujar va a ser parecida a esa. Vamos a hacer una cosa, vamos a dibujar acá círculos de colores y afuera tiene la versión complicada o menos complicada. Es sutil, la diferencia es sutil, pero vamos a hacer así. Afuera dibujamos cuadraditos grises, ¿sí? Afuera, cuadraditos grises. Adentro, círculos de color. Ahora, la versión, si alguno quiere, un poquito más complicada, pero yo creo que quedaría muy interesante es dibujar triangulitos. Ahí alrededor del mouse, ir dejando triangulitos grises. ¿Sí? Estoy adentro, círculos de color, estoy afuera, cuadraditos o circulitos o triangulitos grises. Eh, Ese es un buen ejercicio para que se pongan a ver el tema en este caso, de condicionales, de probar dist, que sería colisión de una coordenada con una superficie circular y que pueda volcarse en dudas al respecto en el colaboratorio. Profe, Bueno, ¿podrías mostrar un ejemplo? ¿cómo? Así entiendo mejor. Si podrías mostrar un ejemplo. De la consigna que acabo de decir. Sí, sí, sí. Bueno, si les muestro el ejemplo lo estaría resolviendo. Voy a hacer alguna variante, alguna cosa parecida. Mientras tanto, no quería extenderme más en el sentido más expositivo. Lo que quisiera es, en todo caso, que ustedes me pregunten ahora si tienen alguna duda en relación a esto. Bueno, Micaela pide un ejercicio, un ejemplo de ejercicio. Yo voy a hacerlo con algo parecido, no con dist, para que ustedes vean esto. Por ejemplo, voy a comparar directamente una coordenada del mouse. Yo voy a resolver esta lógica de dibujo. Dentro de la ventana, si estoy al costado del mouse, perdón, al costado del eje medio de la ventana en X, voy a dibujar círculos de colores y si me vengo para acá, voy a dibujar cuadraditos de colores. Entonces mi pregunta acá va a ser si el mouse está a la izquierda de la ventana, no el uso de dist que ya lo vimos. ¿Sí? ¿Cómo sé si el mouse está a la izquierda de la ventana? Si mouse X es menor al valor numérico que representa el medio de la ventana. Eso por un lado, ¿no? O sea, si esto se cumple, yo dibujo un círculo en esa coordenada. Miren, me quedó ahí el dibujo del círculo que tenía antes para que vean que no hay, bien, como decía Enzo, si es menor a 200. Todos estos casos, mouse X es menor a 200. ¿Vieron que piola este sentido de dibujar un círculo si se cumple una condición y no dibujar si no se cumple? Les va a servir a ustedes para practicar esto. Es decir, ¿y qué pasa si en vez de menor pongo mayor a width? Ahora la condición se cumple cuando estoy a la derecha, o sea, cuando me pasé de 200. Si no me paso, no se cumple. Si me paso, sí se cumple. ¿No me paso? Y el ejercicio consiste en hacer eso de color y en vez de círculo, hacer eso con cuadrado. Claro, en este caso sería, por ejemplo, hacer un fill rojo. Yo voy a hacer rojo acá, pero sería piola que encuentren la manera de que, y como hicimos hoy, de que vaya cambiando el RGB.
Ahora les muestro, bueno, lo que incluiría el ejercicio es resolver el else de esta condición. O sea, si mouse X es menor a width, sería en este caso cuando mouse X está a la izquierda. Ahora, si me paso a la derecha, se cumple el else de esa condición, que hasta ahora no habíamos puesto nada. Vamos a poner algo acá. Vamos a poner que queremos dibujar un rectángulo en la coordenada del mouse. Esto es rect. Y queremos que sea de un valor de gris. Yo voy a poner acá un gris así, intermedio. Ahí una cuestión curiosa es que la elipse se dibuja en el centro de la coordenada que yo le pase y el cuadrado, ping, se dibuja en la esquina. ¿Sí? Entonces está ese salto. Para este tipo de situaciones, por ejemplo, podemos cambiar, no me acuerdo si yo lo había mencionado, podemos cambiar el rect mode. ¿Qué hace la instrucción rect mode? Cambia la manera en que se interpretan estas coordenadas de la función rect, donde el rectángulo se dibuja, lo voy a representar acá, o sea, un rectángulo dentro de la ventana, un rectángulo por defecto se dibuja, si yo le paso las coordenadas del mouse, por defecto se dibuja ahí. Esta es la coordenada de origen, el ancho y el alto son este valor y este valor. Si yo cambio a rect mode center, las coordenadas que yo le paso ahora son el centro de ese cuadrado que estoy por dibujar. ¿Sí? El ancho crece hacia ambos lados y hacia arriba y hacia abajo de la misma manera que crece el ancho y el alto del círculo. O sea, el elipse tiene su elipse mode en center por defecto. También se puede cambiar. Ellipse mode center. Ese es el valor por defecto, no hace falta ponerlo, ¿sí? Pero podríamos cambiar, después los otros modos son corner, que es el valor por defecto de rectángulo. Eso búsquenlo en la referencia, pero el valor por defecto del rectángulo es este, el corner. ¿Sí? Yo le paso la coordenada de la esquina. Tienen corner, tienen corners. Y no sé si ahora alguno más. Corner y corners. O sea, tienen center, corner y corners. Corners, los 4 parámetros son una coordenada y los otros 2 parámetros son la otra coordenada de la esquina de la otra punta, digamos. Voy a poner ahí una coordenada. ¿Sí? Con corners se están pasando específicamente las dos esquinas del rectángulo. No son ancho y alto, sino que es otra coordenada. Pero eso cualquier cosa lo buscan en la referencia. Pero ahí con pasar a rect mode center, ese cuadradito que estoy dibujando ya está centrado en la posición que yo le pase como coordenada. Y funciona igual que el círculo, ¿ven? El pasaje es más uniforme. Bueno, esto es más o menos la consigna, pero no de izquierda a derecha, sino adentro del círculo, afuera del círculo. Y los que quieran evolucionar esto hacia que estos cuadraditos sean triangulitos alrededor del mouse, bienvenido. Y los que quieran lograr que estos valores de color sean variaciones del RGB, como hicimos hoy, también, buenísimo. Pueden, alguno que quiera por ahí meterse un poquito con random, está bueno, ya lo puede probar, digamos, ¿no? Si yo ese valor de rojo lo paso como un random, o sea, obtengo un valor aleatorio, el valor de rojo es el resultado numérico de resultado del azar, entre 0 y 255.
Bien, ¿alguna pregunta? Y acá ya les paso la protagonismo, les paso el micrófono. Y si no sé, si no hay preguntas. Acá, profe, yo en el ejercicio que armé, ya tengo esto de cambiarlo dependiendo cuando toque. Hice un cuadrado que se movía y Bien, cuando tocaba los bordes cambiaba a círculo a triángulo. Así bueno, que no sé qué hacer. perfecto. Cuando tocaba los bordes, Cambia a un círculo y después cambia a un triángulo. perfecto. Bueno, buenísimo Santiago que te pusiste a resolver las consignas. Yo espero que más de uno lo haya hecho. Eh, También, si te generó alguna duda, resolver las consignas, también esa es la idea, ¿no? Decir, en el no sé, en la práctica, ese ejercicio 8 no me salió esto, es el lugar acá también para que las consulten, ¿no? O en el foro, pero Mm. por ahí acá está bueno también, porque a mí me permite orientar la presentación del tema en base al interés o la situación particular de cada uno. Em, Mientras siguen pensando si quieren preguntar algo, enfatizo o redondeo esto, que la semana que viene vamos a ver colisión con una superficie rectangular, ¿sí? Saber si la coordenada del mouse está, por ejemplo, dentro de estos casos, dentro de esta superficie rectangular, que tiene una lógica diferente porque todos los puntos no están equidistantes a una coordenada, sino que se cumplen en realidad cuatro condiciones. Está de este borde para acá, desde este borde para acá, desde este borde para acá y desde este borde para acá. Son cuatro comparaciones numéricas, ¿sí? Pero prefiero dejarlo ahí y que repasen el uso de dist, que nos va a permitir, como les decía, no solo pensar estas situaciones de un gran círculo, sino también pensar situaciones de decir, bueno, pongo un círculo por acá que va a ser un botón y otro círculo por acá que puede llegar a ser otro botón. Este, ya los que hayan probado los ejercicios, si quieran también, por ejemplo, generar situaciones, decir, bueno, este botón pinta el fondo de azul y este botón pinta el fondo de negro. Y puedo o hacer un tercer botón como para crear una interfaz mínima de decir, bueno, aprieto esto, esto o esto y estoy pintando. Ese puede ser como el ejercicio que les planteé, es bastante parecido a los ejercicios para practicar. Los que ya lo hayan hecho y quieran tomar un caso particular para trabajar, hagan esto. Segundo desafío B, digamos, ¿no? Hagan tres botones circulares, que este sea rojo, este sea verde, o sea el G, y este el B. Si aprieto este botón, pinto de rojo. Si aprieto este botón, pinto el fondo de verde. Y si aprieto este botón, pinto el fondo de azul. ¿Sí? Según el botón que apriete, o sea, voy a tener tres evaluaciones para saber qué botón apreté. ¿Está? Incluso ese background puede ser una composición, no necesariamente background rojo, sino por ahí poner una serie de círculos transparentes rojos. Y si pinto acá, una serie de puntos verdes. Y si pinto acá, una serie de círculos grandes. O sea, algo un poquito más plástico, digamos, ¿no? Para los que quieran avanzar ya hacia modelar un escenario desde las instrucciones de dibujo. Bien, voy a ver el chat si hay alguna pregunta. Sí, bien, buena pregunta de lo de Victoria. Vos decís esto de los tres botones. Claro. ¿Qué voy a tener en cada caso?
del botón 1 voy a tener un X1, un Y1. Del botón 2 voy a tener un X2 y 2. Y del botón 3, cada uno de estos botones van a tener su coordenada del centro. El radio podría ser el mismo para los tres. R, 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 ferrocarril parece. A los tucumanos se nos complica dar esta explicación con R, ¿no? Yo ya me la aprendí en la R. Este dibujito, digamos, cada uno de estos valores va a tener las coordenadas del centro de cada uno de esos círculos. Esa misma coordenada me va a poder servir para decir si la distancia de mouse X, pongo acá, mouse Y, a X1 y 1, sigo acá, es menor a este radio del círculo que es el mismo de todos, ¿no? Entonces puedo tomar R. Si es menor a R, y esto sería así, hice clic en 1, voy a poner acá, en 1 que sería el rojo. Acá que hice clic en rojo hago algo, digamos, ¿no? O cambio valores, variables del fondo que estoy usando en el draw, por ejemplo. Y después repito esta estructura del if, la repito a continuación de la misma manera con los valores de x2 para esta situación del centro de x2. Estoy viendo si se llega a entender la pizarra, ¿no? Más o menos. Este, bueno, no sé, ¿se vio la pizarra? ¿Se entiende? Sí, sí se ve. Bueno. Sí. Bueno, los dejo hasta ahí para que decante esto en una experiencia, diría, experimental, o sea, que hagan un trabajito experimental de modelar el color, de probar de, de dibujar con el RGB, prueben de hacer algo con el HCB y si le ponen un toque cromático a sus trabajos, va a tener así como yo creo que les va a activar el gusto de medir valores numéricos y compararlos. Bueno, eh, para el que aún no lo tenga, digamos, ¿no? O la que aún no lo tenga. Redondeamos acá, yo los saludo en este punto y ahora mismo subo los ejemplos a la sección de comisión 3 y preparamos un espacio en el foro para hacer más comisiones, desafíos como estos, ¿sí? Este, bueno, los saludo acá. Les deseo un buen resto de semana. Cuídense, como decimos siempre. Y nos vemos en el foro. eh, y si no, ya el próximo martes. ¿Sí? No se olviden de pasar el presente al bot. Todavía están a tiempo. Chao, gracias. Bueno, chao. 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 Chao, Nos chao. vemos.